Tengan todos buenas tardes. Ay, no tengo palabras para describir el agrado, la satisfacción que me da compartir con ustedes todas estas cartas de amor que el Señor me envía diariamente para compartir con ustedes. Y siempre las preparo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esfuerzo y dedicación para que llegue a ustedes de la mejor manera posible, lo mejor que yo pueda hacer para compartir con ustedes todas estas cartas que llegaron a mí a través de escritos, a través de libros, a través de estudios realizados que me agradaron, me gustaron y quería compartirlos con ustedes. Porque la verdad es que es algo que uno no se lo puede quedar callado y siempre hay que compartirlo con todo el mundo y Dios sabrá hasta qué hogares quiere llegar. Y si hoy estamos entrando a su hogar, es por la voluntad de Dios y porque usted está dentro de las personas que Él nos escoge a todos, porque la verdad es que Él quiere que todos seamos salvos. Pero depende de nosotros de si queremos obedecerle o no queremos obedecerle, si queremos creerle o no queremos creerle. Pero yo lo hago con mucho cariño para ustedes, de parte de un Dios que nos ama, porque nos ama entrañablemente y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, hoy vamos a estudiar magnificando la ley. La ley de Dios ha sido muy acribillada, muy maltratada, porque ya, a nadie le gusta cumplir la ley. La verdad es que a nadie le gusta cumplir la ley. Todo el mundo quiere estar en un estado de anarquía en donde no hay Dios, ni hay ley, ni hay nada, y hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me plazca y después Dios dirá. Pues hoy vamos a ver magnificando la ley, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. Pues hoy vamos a orarle y elevar una plegaria al Señor para que Él comparta con nosotros y esté con nosotros todo este momento de regocijo, de gozo, en donde estamos recibiendo buenas nuevas. Incline su rostro donde quiera que esté y si puede doble rodillas para orarle a nuestro Padre Celestial y que su Santo Espíritu esté en nosotros todo el tiempo. Amantísimo Padre, te damos gracias por habernos escogido, por habernos elegido. Gracias te damos por toda la preparación que nos das. Te damos gracias porque pusiste en nosotros un espíritu de obediencia que tiene que ir en aumento día con día, porque a veces se nos dificulta ser obedientes ante tu ley y nos cuesta demasiado cumplirla. Pero tú eres un Padre amoroso, tardo para la ira y grande en misericordia, que siempre estás dispuesto a perdonarnos, a corregirnos. Benditas sean tus correcciones, Señor, también, porque de lo contrario no aprendemos. Gracias, Padre, por compartir con nosotros. Instrúyenos cada día más, pero abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para que así podamos recibir todas estas enseñanzas de la mejor manera posible. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver magnificando la ley, porque hay que magnificarla. Hay una directa e inseparable conexión entre la función de Cristo como el revelador del carácter del Padre y como el magnificador de la ley de Dios. Cristo vino para mostrar a los hombres al Padre como realmente es. Y vamos a leer Isaías 42, 21. Vamos a leer Isaías 42, 21, que dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Su ley es una copia de su propio carácter. Es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Si yo cumplo la ley, es porque yo creo en la ley, porque yo obedezco la ley y esa soy yo. Y recordemos que la ley es
el propio carácter de Dios. Y si nosotros queremos parecernos al Padre, tenemos que cumplir la ley. Ver al uno es ver al otro. Esto significa que Dios, Cristo y la ley son tres entidades idénticas. Entre ellos no hay diferencia, no hay diferencia. Aunque es difícil percibir esto, es muy difícil, porque si yo miento es porque yo soy mentirosa. Si yo adultero es porque soy adúltera. Pero si yo cumplo la ley es porque yo soy así y quiero cumplirla. No hay diferencia y es muy difícil percibir esto. Cuando yo me acuerdo que cuando una vez una persona le dijo a otra, es que usted es mentirosa, usted está mintiendo, usted es mentiroso. No, yo no soy mentirosa, es una mentirita blanca que la hice por salir del paso. No, es que usted es mentirosa. Es muy triste aceptar eso porque son palabras muy fuertes, como decirle a una persona, usted es un asesino, usted es un adúltero. ¿Ah? Son palabras muy fuertes que hieren mucho, porque lo menos que nosotros queremos es que nos digan lo que realmente somos. Y por lo general ponemos una máscara delante de todo el mundo de bondad y de misericordia, cuando en el fondo tal vez no somos ni tan morales ni tan misericordiosos. Existe la inclinación a pensar de Dios como un ser de poder con infinitas posibilidades para ejercer su voluntad. Tenemos la tendencia a ver la ley como siendo una cosa inferior. Simplemente la voluntad hablaba del supremo gobernante y no como algo que es la expresión de él mismo. Qué pereza que da cumplir la ley. Para la mayor parte de las personas, lo más bonito es, lo más emocionante, lo más atractivo es burlar la guardia. Y qué dicha, no se dio cuenta que le estoy mintiendo, no se dio cuenta que le estoy robando. Pero Dios sí se da cuenta, Dios sí se da cuenta. La ley de Dios es tan santa como él mismo. La ley de Dios es tan santa como él mismo. Es revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter, la expresión de su amor y sabiduría. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. ¿Por qué? Porque son el mismo, es lo mismo, los dos son iguales. Entonces solo él podía venir a cumplir la ley para salvarnos a nosotros, porque no era para salvarse a él mismo, porque él no pecó, él no tenía de qué salvarse si ya él se había salvado, pero él se hizo pecador para poder salvarnos a nosotros. La ley de Dios es tan santa como él y tan perfecta como él. Presenta a los hombres la justicia de Dios, de manera que poner a Dios en un nivel de infinita grandeza, mientras consideramos la ley en un plano menor, es estar en error. Si Dios yo lo pongo arriba y la ley la pongo abajo, estoy en un error, porque es la misma, tienen que estar equiparados. Tanto el uno como el otro debe ser considerado como siendo tan santo, tan grande, tan infinito y sagrado. Tiene que estar los dos al mismo nivel. Jesús vino a revelar al Padre, por lo tanto, vino a magnificar la ley de Dios. Estas no fueron dos tareas separadas para ser cumplidas sucesivamente o aún en concierto.
fueron uno y el mismo trabajo. Estaban ligados, no se podían desprender de uno del otro. La revelación del carácter de Dios fue la magnificación de la ley. Las más profundas implicaciones espirituales y ramificaciones de la ley serán exploradas, presentadas y contradichas. A causa de la ley ser la misma expresión de la justicia o carácter de Dios, el asunto entrañará la cuestión de cómo Dios observa la ley. Él mata, no. Destruye, no. Castiga, tampoco. Aniquila y ajusticia, mucho menos. El tiempo habrá de venir para que el último establecimiento de los grandes temas de la ley y el carácter de Dios sea hecho antes del segundo advenimiento. Todo esto tiene que ser demostrado antes de la segunda venida de Dios, porque cuando Él venga, ya todo tiene que estar cumplido, todo, absolutamente todo. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continúa la misma lucha en la tierra. Ya no puede engañar a los ángeles ni a las huestes celestiales. Entonces, ¿a quién va a engañar? Pues va a engañar a los hombres para inducirlo luego a transgredir la ley de Dios. Y tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será al fin el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta un desprecio por la ley. Si yo desprecio la ley, no la voy a cumplir. ¿Qué pasa cuando uno no quiere un objeto que tiene en la casa? Ya me aburrió, ya no lo quiero tener más en mi casa. Lo desecho, lo regalo, lo elimino, lo boto, lo destruyo. Pues eso pasa con la ley. Si yo no creo en la ley o si le doy un valor menos del que realmente tiene, voy a desecharlo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y vamos a leer Santiago 2, capítulo 2, versículo 10, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mira cómo me costó a mí entender eso, porque yo decía, pues ya, y si yo pequé y mentí, pues ya, soy mentirosa, sí es cierto, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no he destruido. Pero no es cierto. Cuando yo digo una mentira de otra persona, le estoy matando. Le estoy robando la paz. Estoy ofendiendo a Dios. Estoy poniendo otros dioses delante de mí, en mí, delante de Dios. Entonces, ¿estoy incumpliendo o no estoy incumpliendo todos los demás? Pero en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las santas escrituras. Porque aquí lo triste no es, si una persona no cree en Dios y es atea y no quiere saber nada de Dios, está bien claro en lo que ella quiere. Y de ahí ni modo. Pero si una persona, siendo creyente y diciendo que ama al Señor y que cree en el Señor, incurren estos errores, estamos en problemas. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de las tradiciones. Ese es el problema. Nosotros equiparamos la ley de Dios con la ley de los hombres.
y le damos un carácter a Dios de acuerdo al hombre, y no puede ser así. Si yo creo en la Biblia, tengo que creer en la Biblia. Y si creo en los hombres, voy a creer en los hombres. Si no quiero despegarme de las tradiciones, tengo problemas. Tengo problemas. Si todo creyente en la palabra pudiera entender qué profundo y extensivo este conflicto sobre el carácter y la ley de Dios será, entraría más plena y diligentemente en la preparación para tomar una parte en la última lucha. Las declaraciones de la ley son claras y a pesar de eso y la admisión de las iglesias de que el día sábado de Dios es el séptimo día, todavía observan el falso día de descanso y piensan justificarse a sí mismas haciéndolo así, como siendo de las escrituras. De hecho, en la mayor parte de las Biblias actuales, nuevas, dicen Shabbat como día de descanso. Y ese día de descanso puede ser cualquier sábado, cualquier día. Es más, hay algunas que se atreven a poner que el día de descanso es el domingo. Y no es así, no es así. Exactamente como los hombres han provisto una magnificación distorsionada del sábado para sí mismos, así la tienen para con nosotros. Sorpresivamente, como pueda parecer, los simples mandamientos como no hurtarás, no hablarás falso testimonio o matarás o no matarás, tienen un significado en la Biblia y otro en Satanás, quien ha inculcado sistemáticamente esas ideas en la mente humana con el propósito expreso de socavar la fe en la ley y por esta causa promover la desobediencia a ella. Eso es lo que él quiere, que nosotros seamos desobedientes a la ley. Entonces, va metiéndonos y metiéndonos y metiéndonos ideas en la cabeza para que nosotros vayamos bajando el valor que le damos a la ley, para que cuando en ese momento ya ese valor esté muy bajo, nosotros no nos dé miedo infringirla. Miedo de temor santo de Dios, ¿verdad? Y fue para corregir esta tergiversada comprensión de la ley de Dios que Cristo vino para magnificar la ley y para hacerla honorable. Magnificar es engrandecer, a fin de que los detalles antes oscuros y difíciles puedan ser vistos como una inequívoca claridad por lo que son. Detalles escondidos serán traídos a la luz y ninguna posibilidad de falsa comprensión de ellos permanecerá. En el Antiguo Testamento es hallada la palabra directa de Dios que dice: no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De estas palabras hay dos magnificaciones separadas y opuestas. Hay una que es la suministrada por Satanás y generalmente que es la aceptada por el hombre. Es una magnificación deforme, como la producida por ese lente de simetría normal. Nadie puede entender la verdad real de la ley y el carácter de Dios a través de este medio. Luego, hay otra magnificación, como es la provista por Cristo Jesús. Esta magnificación es tan poderosa que todo detalle es traído a la vista sin dejar rastros de duda. Esto nos trae a la posición donde todo lo que el hombre necesita conocer y puede conocer de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. La magnificación ha sido provista. Cristo es el microscopio, pero el instrumento debe ser usado. Ventaja de la provisión debe ser tomada, o seremos dejados en la oscuridad de la ignorancia como si nunca hubiera sido provista. Nosotros tenemos que analizar la ley de Dios, analizar a Cristo, al Padre y el Espíritu Santo,
tenemos que analizarlo de acuerdo a las escrituras, pero no las escrituras que me quieran enseñar y cómo me las quieran enseñar, sino tienen que ser las escrituras como realmente son en su palabra. Pero para eso yo tengo que sentarme a estudiarlas. No me debo conformar con lo que me están enseñando. No es suficiente leer los 10 mandamientos, no es suficiente, y asumir que el significado es entendido. No hay duda con respecto a lo que las palabras son, pero permanece el interrogante de lo que Dios quiso decir cuando usó esas palabras. Los hombres tienen su versión aprendida bajo la tutela de Satanás, para contrarrestar lo que el Señor ha provisto en su interpretación en la vida de Cristo. Permanece con cada individuo decidir cuál de estas dos versiones aceptará como la palabra de Dios para él. Pero tristemente, la persona común no duda de la versión dada por Satanás. Para él es la lógica y la única manera de relacionarse con la ley. Yo siempre les he dicho, es más fácil creer la mentira que creer la verdad, porque la verdad duele. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, como se lo dije anteriormente, usted es una mentirosa, yo me siento descubierta, me siento ofendida, me siento, perdónenme lo que les voy a decir, pero me siento desnuda. Siento que me desnudaron y que me están viendo tal y como yo soy. Y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta. Entonces prefiero creer la mentira que creer la verdad, porque me duele menos. El hombre efectivamente inserta otra palabra en las escrituras. Él dice que la ley realmente significa no mentirás, no hurtarás o no matarás ilegalmente. Pero ilegalmente de acuerdo a la ley del hombre. Si yo mato en defensa propia, estoy matando legalmente. ¿Cierto? O él lo expresa en estas palabras: no cometerás asesinato, siendo hecha una distinción o significado entre las palabras matar y asesinar. Asesinar de este modo, matar a un ser humano ilegalmente, con premeditación, alevosía y ventaja, voluntaria y deliberadamente, eso sí es un pecado. Hay 3 situaciones, por lo menos en las cuales los hombres consideran como siendo lícito matar a otro ser humano. Las leyes humanas dejarán a un hombre sin condenación y libre si se mata en defensa propia o en defensa a otras personas. Todo lo que él debe hacer es satisfacer la corte diciendo que la única manera que pudo preservar su propia vida o la vida de otros que todavía no habían muerto, y por eso fue que mató. Si él logra demostrar eso, queda impune, no tiene problemas. La segunda situación es que matar es juzgado lícito es cuando la persona ha sido tratada y hallada culpable de quitar la vida. El Estado entonces exige todo derecho para quitar su vida a cambio. Entonces ellos dicen, es un crimen ilícito. Entonces, una persona violó a un niño y otra persona llegó y lo mató. Entonces es un crimen lícito. Y todo el mundo le aplaude porque mató al violador. Pero Dios no ve las cosas así, Dios no las ve así. Y la tercera es cuando un ejército invade los límites nacionales. Los hombres consideran como siendo perfectamente lícito, necesario y conveniente
matar a tantos enemigos como sea posible para impedir el progreso de la invasión. Esa es otra forma en donde es lícito matar. Los hombres de toda nación en la tierra, en toda la historia humana, aceptan estos como principios de acción. Para la mente humana no solo son justos, sino que son la única solución para los problemas entrañados en estas situaciones. Y finalmente creen que lo pueden hacer de este modo y todavía ser observadores de la ley. En realidad, altos honores son otorgados a los hombres en guerra que hacen las mayores destrucciones. Y ahí se matan increíblemente y les dan la medalla de honor, se las dan, porque están sirviéndole a su patria. Para dar seguridad de que los hombres nunca debiliten estas convicciones, todo el sistema educacional formado bajo la dirección de Satanás está equipado sistemática y continua y persistentemente para reiterar esas ideas. Nunca en la historia ha estado Satanás mejor equipado para hacerlo que en este siglo. Ahora tiene a su disposición no solo el narrador de la historia verbal, sino el límite de sus facilidades en el principio, sino estupendos volúmenes de novelas baratas que se dan a través de la radio, del cine y en la actualidad en insistente de todos los maestros de la televisión. Están siendo educados en las doctrinas de Satanás y así tergiversando el carácter de Dios. El mensaje es que la ley tiene que ser violada para ser confirmada. Y así no es la ley de Dios. Y lo peor de todo es que estos atributos se los damos a Dios. Entonces, Dios tiene que matar al transgresor. Dios tiene que matar a mi enemigo. Dios tiene que matar a la gente que me hace daño. Mínimo, castigarla. Pero a mí no, porque yo lo hice justamente. Y entonces yo lo hice legalmente. Y yo sí tengo derecho. Y Dios no actúa así. El problema universal del hombre ha sido presentado a fiel cabalidad. Los hombres de este mundo generalmente están sobre la superficie del pueblo observador de la ley. Así hoy el mundo permanece bajo amenaza de Satanás y sus seguidores. El hombre es incapaz de rescatarse a sí mismo del poder del diablo y sus ángeles. Volviendo a las guerras, nosotros también hemos visto cualquier cantidad de películas de personas que han ido a la guerra y que vienen completamente traumadas, porque matar es matar. Bueno, tal vez les pusieron una medalla de honor y les dieron una pensión muy jugosa, pero de acuerdo al plan de Dios, esa gente queda traumada. ¿Por qué? Porque mataron. Y nosotros, después de que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros sabemos en nuestro fuero interno qué está bien y qué está mal delante de los ojos de Dios. Y así Satanás ha presentado el problema de la familia humana de una forma verdadera y cabal. Como problema requiere una solución. Se requiere de un conquistador de sacrificio y carácter abnegado. Y así Cristo Jesús vino de esta forma a redimir la humanidad. Su alma fue conmovida por las aflicciones del hombre y resolvió que la salvaría, sin importar el costo. Él no lo haría por precio o por recompensa, sino solamente por la motivación de amor y misericordia. Y por eso fue que lo mataron. Y por eso fue que lo matamos. Lo matamos, porque con nuestros pecados también contribuyeron. ¿Por qué? Porque él no vino a matar a todos los romanos. No vino a matar a los enemigos del pueblo de Dios. Y los israelitas
Eso no lo soportaron, no lo soportaron. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. En la ficción, para ganar a los mentirosos, se miente. Para arrestar a los ladrones, se roba. Se suple para ayudar a otros y se roba. Y para poner fin al dominio homicida de los asaltantes, se mata también. Se viola la ley para exaltar la ley. La ley habría de ser infringida. El mentir, hurtar, matar, se podía mentir, se podía hurtar y se podía matar legalmente. La ley había de ser violada para asegurarse que fuera observada. Y este es el mensaje de Satanás. Él no dice que la ley es totalmente mala y que debe ser enteramente abolida, pero sí admite que bajo ciertas circunstancias ella es buena y debe ser obedecida. Pero sostiene que la ley no es perfecta, porque hay situaciones cuando tiene que ser violada para solucionar los problemas que surgen. Ambos, los hombres malos y su amo, el diablo, necesitan una ley. Ellos la disponen a fin de que los proteja de otros hombres, pero no a uno de ellos. Es imposible tener una ley para cada hombre, pero es posible para una clase privilegiada tener la expensas de las masas. Considérese a un rey despótico del tiempo antiguo. No hablemos de los de ahora, hablemos del tiempo antiguo. Si él codiciaba la tierra, la casa, la esposa, los esclavos, el caballo o aún la vida de cualquiera de sus súbditos, la tomaba. Pero si alguno de sus súbditos tomaba un pescado de una piscina real o cualquier otra cosa de su pertenencia, era castigado con la muerte. La ley protege al rey de las personas, pero la ley no protege a las personas del rey. Y ni les digo ahora, porque todos los altos mandatarios de los gobiernos, ellos están protegidos. Pero si una persona infringe la ley, rapidito se la aplican. Y esta es la forma que el diablo y el hombre desean, pero es imposible tener esa manera y a la vez suministrar igual justicia y felicidad para todos. Tal es el mensaje contenido en el programa educacional de Satanás. En su aula de clases no hay disidencia. Cuando el malhechor hurta, engaña y asesina, se indignan y piden que sean castigados. Pero cuando el héroe miente, hurta y asesina, se aplaude. Se le rinden honores por lo que ha hecho y lo consideran demasiado varonil en el uso de las armas en sus campañas. Más, se consideran ídolos para todo el mundo. Mira, a todos los hombres les gusta ver películas de Jean-Claude Van Damme, en donde mata a uno y a 10 y a 15, a 20 y 30 hombres y a él no lo toca ni una sola bala. Y todo el mundo dice, bravo, bravo, es mi ídolo, qué bruto, por defender a la hija mató a 100,000 personas. Todo hombre consciente o subconscientemente desea estar en la posición donde puede estar protegido por la ley, pero sin observarla. Se identifica con las víctimas, obtiene satisfacción de ser impresionado por la situación donde no es limitado por la ley de no mentir, hurtar y matar. Es feliz de tener la experiencia donde el malhechor no es protegido por la ley de él. La emoción es acentuada por el sentido de la imponente frustración experimentada por la persona común mientras vive bajo la sombra de la maquinaria masiva del gobierno que los puede castigar tanto como lo desee, pero contra lo cual no tienen derecho. Piensen que la ley protege al gobierno del pueblo,
pero no al pueblo del gobierno. Ahora son puestos en el mundo de hacer creer en esta situación donde esto es invertido y hacen la mayor parte de eso. Además, esto les da un sentido de seguridad porque tienen la confianza en cuanto a lo que harían si tuvieran que afrontar la situación en la vida real. Tal es la magnificación de Satanás y del hombre, de la ley que establece: no matarás, mentirás o hurtarás. Nosotras sabemos que esto es del diablo, debido al medio por el cual es promovido, porque la filosofía no es hallada en la vida y enseñanzas de Cristo Jesús. El instrumento de Satanás es instruir a quien no esté dispuesto a usar su maquinaria para educar en los caminos de Dios o manifestar la verdad con respecto a su maravilloso carácter. Habiendo examinado la magnificación de la ley como es expuesta por el diablo, el tiempo viene para considerar su engrandecimiento como es presentada por Cristo. Y sin duda alguna sabemos que todo lo que será la verdad, porque Cristo es la fuente de toda verdad. Jesús mostró que no hay cosas como lícito o ilegal para mentir, hurtar o matar. Él vivió toda su vida en la tierra dedicado a terminar tal cosa. Sin embargo, para efectuar esto, él jamás mintió, hurtó o mató. Él vino a cumplir la palabra. Y para defender la mentira, no decía otra mentira. Y para defender un robo, no cometía otro robo. Y así sucesivamente. Jesús mostró que no hay tales cosas como lícito o ilegal para mentir, hurtar o matar. No lo hizo. Sin el peligro de perder, cualquiera podría iniciar, estimular a todos para indicar la vida de Cristo desde el principio hasta el fin, para hallar si pueden, con un ejemplo singular, que es donde Jesús alguna vez dijo una mentira, hurtó una propiedad de otro o le quitó la vida a alguien. ¿Será posible descubrir un solo ejemplo? Bajo toda circunstancia, toda presión posible, amenaza, peligro, Jesús dijo solo la verdad. Respetó la propiedad ajena y no le quitó la vida a nadie. Al hacerlo así, demostró para siempre cómo hemos de observar esa ley y cómo el Padre la observa. Él demostró que cuando Dios dijo en simples palabras, no mentirás, hurtarás o matarás, que son los mandamientos que estamos analizando en este momento, pero se cumplen todos. No añadió estipulaciones o excepciones. No importa lo que las circunstancias, presiones, peligros, amenazas, necesidades o cualquier otra cosa parezca justificar la violación de los mandamientos. Las palabras son todavía no. Ninguna distinción existe en la mente de Dios entre el asesinato ilícito o ilegal. Con Dios solamente existe el matar ilegalmente, mentir ilegalmente, hurtar ilegalmente. Pero nosotros vemos ahora que dice, ay no, pobrecito, es que es un indigente y se quebró las vitrinas de un supermercado y se robó un poco de cosas, pero pobrecito, es que tenía hambre. No, robar es robar. Vamos al Salmo 19:7, Salmo 19:7, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Repito, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo, que hace al sabio sencillo.
Podía, por supuesto, ser más que esto, siendo que la transcripción de la ley es el carácter de Dios. Él es perfecto, por lo tanto su ley es perfecta. Tal perfección no significa que es la respuesta perfecta para ciertas situaciones, pero que necesita ser modificada o aún abrogada para adaptar otras situaciones. Al contrario, significa que no importan las circunstancias, situaciones y presiones para surgir, esa ley es todavía el único código para la perfecta conducta. Por ejemplo, hay algo que es muy, bueno, ya ahora ustedes ya no tanto, porque ahora ya no se da tanto, pero hace muchísimos años, cuando yo era una niña, pasaban, se les decían los polacos, porque eran recién terminada la Segunda Guerra Mundial y mucha gente emigró de Europa y eran comerciantes y traían telas para vender y trastos y otro poco de cosas. Iban de casa en casa tocando la puerta y había gente que les compraba, mucha gente les compraba. Pero a veces las señoras no tenían plata para pagarle al polaco y el polaco tocaba la puerta y le decían al chiquito, vaya dígale que yo no estoy. Y el chiquito se acaba y salía más de una vez, decía, dice mi mamá que no está, dice mi mamá que no está. Era una mentira. Y entonces era una mentira blanca, era una mentira piadosa, se llamaba. Y no es cierto, mentir es mentir. Cuando una persona dice que es lícito pecar, está acusando a la ley de Dios como imperfecta. Y por lo tanto dice que Dios es imperfecto y está negando a Cristo. El punto es que el diablo está inclinado a hacer, es que la ley de Dios tiene que ser quebrantada para ser mantenida. Y la vida y enseñanzas de Cristo niegan esto. Vamos a leer Génesis 25, 23, que dice así. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Repito, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. ¿De qué trata esto? Esto trata de Rebeca, cuando entendió que la primogenitura sería dada a Jacob, no para Esaú. Rebeca comprendió el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. Vamos a leer Génesis 26, del 34 al 35. Y dice así. Y le respondió Jehová, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri. No, mentira, me equivoqué. Espérense para ver. Sí. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué fue lo que pasó? Dios ya dice que es Jacob el que va a heredar la primogenitura. Rebeca lo entendió divinamente, pero el papá no lo entendió. El papá no lo entendió, Isaac no lo entendió. ¿Por qué? Porque él amaba a Esaú y él quería que Esaú fuera el que recibiera la primogenitura. Pero el problema estaba en que
Jacob deseaba heredar la primogenitura. La elección de Dios no era arbitraria. Él sabía los sentimientos que tenía Jacob. Y las instrucciones dadas por Dios fueron hechas con conocimiento anticipado que Esaú sería descalificado. La conducta de Esaú no calificaba. La ley estipulaba que si un joven se casaba con paganos, automáticamente perdía todo el derecho de la primogenitura. Y aquí vimos cómo cuando Esaú era de 40 años, tomó a Judith y tomó a Basemar, que eran hijos de Teos, y eso amargó la vida de Isaac y de Rebeca. Isaac debió de renunciar a su deseo de darle primogenitura a Esaú y dársela a Jacob, pero escogió su propio camino antes que la voluntad de Dios. Rebeca trató de persuadirlo, le mostró la indiferencia y falta de responsabilidad espirituales de Esaú hacia la primogenitura y recordó a Isaac la profecía y señaló la diferencia en el espíritu y actitud y la vida consagrada de uno y de otro hijo, pero sin respuesta alguna de parte de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac ya estaba decidido que fuera Esaú. Isaac estaba desobedeciendo a Dios y Rebeca quería que se cumpliera la palabra de Dios. Y él, entonces, como Isaac no quería darle la primogenitura a Jacob, empezó a aplazarla y aplazarla y aplazarla la fecha de otorgar la bendición. Pero llegó el momento en que él se sentía enfermo y creyó que estaba listo para hacerlo. ¿Qué pasó con Rebeca? Ella se dio cuenta, si las mujeres siempre andamos por ahí merodeando, dándonos cuenta de todas las cosas. Y vio que era contrario a la voluntad de Dios. Y que iban a desagradarlo. Y que iban a excluir a Jacob, al cual Dios había llamado. Trató de persuadir a Isaac, pero no pudo. Entonces hizo un plan, porque así somos las mujeres. Ella ideó un plan para salvar a Isaac de ser violador de la ley. Ella se convirtió en violadora de la ley e indujo a Jacob a unirse con ella. Jacob y Rebeca triunfaron, entre comillas, en su propósito, pero este engaño les acarrió tristeza y aflicción. Debieron haber esperado con la confianza de que Dios solucionaría el problema, pero no dejaron al asunto en manos de Dios. Rebeca se arrepintió, pero fue la causa de estar separada de su hijo y que nunca más lo volviera a ver. Jacob había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. Y esto le acarrió una larga vida de arrepentimiento y como consecuencia sus propios hijos oprimieron su alma. Nunca hay que ayudarle a Dios, primero que todo. Y segundo, no hay que infringir la ley para aprobarla, para que la ley sea mantenida. Rebeca y Jacob infringieron la ley queriendo guardar la ley de ser infringida. Y en el reino de Dios y bajo sus principios, el fin no justifica los medios. La ley y no la conveniencia ha de ser consultada y obedecida. Cuando el pueblo de Dios establezca estos principios y sea guiado de esta manera, tendrá un pueblo en que confiar para terminar la obra. Muchas veces nosotros infringimos la ley para defender una causa que es buena, la causa es buena, pero los métodos y los medios que estoy utilizando no son los convenientes. Entonces, miento, como les dije anteriormente, supuestamente es una mentira piadosa. O mato en defensa propia. O hurto porque lo necesito. Las cosas y no tengo forma de adquirirlas. Y así sucesivamente.
Y eso no puede ser. Hay que esperar y confiar. Confiar en Dios de que las cosas van a llegar a ser controladas por Dios y que no necesitamos infringir la ley para aprobar la ley. Muchas veces estamos en desventajas. No tenemos dinero, nos quedamos sin dinero, perdimos el trabajo y tal vez recurrimos a cosas ilegales, como robar, como alzar precios y vender cosas más caras para obtener un poco más de dinero. También por salvar mi pellejo miento. Tal vez es un esposo que no es un agresor y ahora se recurre a matarlo para que no me mate a mí primero. O cometo adulterio porque tengo un esposo agresor y la verdad es que ya no lo soporto. Y la única forma que tengo de deshacerme de él es que otro hombre me pueda proteger. Y hacemos cosas indebidas, que eso lo único que nos trae es sufrimiento, amargura, soledad. Perdemos hijos. Tal vez vamos a dar a la cárcel. Y es peor la situación, porque un papá que mata a una mamá o una mamá que mata a un papá, al final de cuentas, los hijos se quedan sin papá y sin mamá. O después tengo que pagar lo que me robé más caro de lo que realmente valía. Y no está bien, no está bien. Debemos confiar en el Señor y debemos magnificar la ley de Dios. ¿Y cómo la magnificamos? Cumpliéndola a cabalidad, cumpliéndola a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque así es la forma en que actuó Cristo Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Fue perseguido, fue atormentado, fue ultrajado, fue humillado. Y sin embargo, Él podía decirle a una legión de ángeles que matara o que cayera fuego, como le pidió el profeta, que cayera fuego del cielo y que los eliminara a todos, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarnos, a salvarme a usted y a mí, que somos pecadores, que hemos infringido la ley montones, creyendo que estábamos en nuestro derecho de infringirla. Porque eso era lo que yo quería. Yo quería tener un esposo que estuviera a la par mía, entonces le di vuelta a mi marido porque pareciera como que me va a cumplir con el objetivo. O yo quería unos zapatos nuevos y entonces robé o pedí prestado. Muchas veces se pide prestado para tener algo que yo deseo, con el pensamiento de que no lo voy a pagar. Y eso también es robar. No pagar lo que uno pidió prestado o lo que uno debe es una forma de robar también. Así es que entonces no debemos hacerlo. Bueno, pues este era el tema para hoy. Ha sido un placer para mí traerle algo más sobre Dios, sobre su carácter, sobre su forma de ser y de actuar, que a través de las Escrituras podamos entender cuál es la forma de actuar de Dios para poder nosotros actuar de acuerdo al patrón de conducta que Él nos dio a seguir. No es para engrandecerlo a Él. Él no necesita que nadie lo engrandezca. Lo que tenemos que hacer es engrandecerlo en nuestros corazones. Y la única forma de engrandecerlo en nuestros corazones es cumpliendo su ley. ¿Por qué? Porque Él lo pidió y Él nos dijo,
si me amáis, guardad mis mandamientos. No es fácil, no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil, porque siempre existe la tentación y nos atrae, pero debemos cumplir con su ley. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Ha sido un placer para mí estar con ustedes como siempre y que el Señor me los bendiga, los proteja y los guarde.